Muy bien, amados hermanos y hermanas, qué alegría volvernos a encontrar para compartir juntos un tema muy, pero muy práctico, ¿vale? Realmente creo que este nivel 2 es un nivel muy efectivo con temas candentes y necesarios constantemente en la vida cristiana. Hemos estado la semana pasada pensando en la importancia de perdonar para ser libres, no quedar enclaustrados, encadenados al daño que otras personas no pudieron hacer y cómo el enemigo de nuestras almas procura conseguir que eso nos esclavice y en lugar de dañar a la persona que nos ha hecho daño, nos hacemos más daño nosotros mismos todavía. Y no es fácil tratar con esto porque precisamente nos han ofendido, ¿vale? Cuando la Biblia habla de que tenemos que perdonar, eh, ¿cuándo tengo que perdonar? Cuando me han ofendido, me han herido, me han hecho algo que no me ha gustado, ¿eh? Y a veces el dolor es tan grande, ¿no? Y los hermanos a veces vienen y expresan sus quejas. Y yo precisamente les hago pensar en eso, ¿no? Que el ejercicio del perdón a través del Espíritu Santo está como una respuesta a circunstancias injustas, a críticas, a heridas, a ofensas, a situaciones incómodas. Si no, no habría necesidad de perdonar, ¿vale? Por lo tanto, el perdón es costoso, ¿vale? Es muy costoso. Pero bueno, no solo tenemos que aprender a perdonar. Hoy vamos a pensar en cuando nosotros hemos ofendido. ¿Mm? Y la necesidad de tener la suficiente humildad para pedir perdón. Pero antes de entrar al tema de hoy, vamos a pedirle al Señor que hable a nuestro corazón. Voy aquí a cerrar para que no me moleste lo que tengo delante y vamos a orar al Señor. Padre, gracias por esta noche, gracias por poder reencontrarnos una vez más para meditar en tu palabra y en los consejos prácticos que ella tiene para situaciones de nuestras vidas, tan puntuales y en las que antes o después todos nos vamos a ver comprometidos, porque todos ofendemos y todos somos ofendidos otras veces. Así que no solo tenemos que aprender a perdonar, también tenemos que aprender a pedir perdón. Danos humildad y discernimiento, Señor, para construir, para bendecir y para ser hijos obedientes. Nos ponemos en tus manos de amor y lo hacemos invocando el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, pues entonces vamos a compartir la pantalla. Vamos a compartir sonido también para que me podáis escuchar bien. Y vamos a poner aquí. Eso es. Muy bien. Aquí tenemos entonces la presentación de nuestra clase con el paso 8. Perdóname. Y tenemos en nuestro manual los conocidos falsos y verdaderos. Bueno, no sé si me acordé de ponerlos. No, no los he puesto. Los he dejado para el final, como generalmente lo hacemos. Muy bien. Cuando hay conflictos en su familia y usted ofende a otros, ¿qué hace? Y sería interesante abrir aquí un debate, ¿no? Pero hay quienes dicen, me siento muy mal, pero no digo nada a la otra persona. ¿Mm? Es decir, lo dejo ahí, eh,
Yo escuché una vez a una persona decirme, no, no, yo no pido perdón, lo muestro con mis actos, con mis actitudes. Bueno, eso merece un tema aparte. ¿Eh? Me siento muy mal, pero no digo nada a la otra persona. Luego está el otro que dice, los dos pasamos un tiempo sin hablarnos. Cuando nos volvemos a hablar, bueno, creemos que las cosas marchan bien. Bueno, a eso se le llama barrer debajo de la alfombra, ¿vale? Porque claro, cuando llega otra situación de conflicto, todo revienta y sale lo pasado y lamentablemente sale distorsionado. Es decir, el tiempo no suele arreglar las cosas, generalmente las echa a perder. Y luego tenemos la tercera opción. Voy donde el otro, admito mi falta y le pido perdón en voz alta. ¿Eh? Es una manera clara, concreta, me acerco, admito la falta y pido perdón. Creo que esa sería una muy buena manera de solucionar los errores que podemos cometer. Me llama la atención que aquí tenemos a un padre hablando con el hijo. Y yo me lo quiero imaginar a papá pidiéndole perdón. Es decir, hay ocasiones donde como padres disciplinamos mal a nuestros hijos. Les juzgamos mal, no escuchamos sus argumentos, estamos airados y aplicamos una disciplina injusta. Y entonces aquí tenemos a papá cristiano arrodillado de alguna manera para ponerse a la altura de su hijo y creo que le está pidiendo perdón. Por lo menos yo me lo imagino así y creo que esta es una buena actitud. Muy bien, ¿por qué pedir perdón a otros? Cuando ama a una persona, ¿la trata con ofensas o con insultos? Pues obviamente que no. ¿Cómo voy a amar a una persona si voy a estar injuriándole, ofendiéndole, insultándole? ¿Cómo la trato? Pues tengo que tratarla con bondad, con respeto y con amor. ¿Vale? Esto es de cajón, no necesita prácticamente ninguna explicación. A veces situaciones de maltrato que se pueden dar en el hogar, en el matrimonio, ¿no? ¿Cuántas mujeres maltratadas soportan y soportan porque un marido arrepentido les pide perdón y les promete no volverlo a hacer, pero la siguiente vez, otra vez, hay una falta de respeto, hay un insulto y tristemente a veces violencia física? Cuando esto es así, pues realmente tenemos que entender que no hay verdadero amor. Hay egoísmo, hay amor propio, hay vanidad, hay ignorancia, hay un carácter iracundo, pero no hay realmente amor. Luego dice Primera de Juan 4:20, ¿es posible amar a Dios y al mismo tiempo odiar a alguien? Bueno, Juan habla aquí, dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Hay un comentarista que habla de este texto y lo titula Sin pelos en la lengua. ¿Eh? ¿Sabéis? Esa es una frase, por lo menos en Argentina y aquí en España la usamos, sin pelos en la lengua. Ese es uno que dice las cosas como son, ¿no? Sin adornos. Juan se atreve a decir que cualquiera que alegue amar a Dios, pero odie o menosprecia a su hermano, o incluso que se desentienda de él, lo va a decir en el capítulo 3, versos 17 y 18, Juan dice, es un embustero. Literalmente está mintiendo. Y esa es la tercera de tres negras mentiras
que Juan señala en la epístola. Las otras dos mentiras se hallan en el capítulo 1 y el versículo 6, que se repite luego en 2:4, donde dice: si tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Y luego la otra mentira se encuentra en 1 de Juan 2:22, donde dice: ¿quién es el mentiroso sino que el que niega que Jesús es el Cristo? Así que cada una de estas mentiras afecta un aspecto distinto de la conducta cristiana. La primera, el aspecto moral. La primera, la de Juan 1:6, donde digo: yo tengo comunión con Él, pero ando en tinieblas. Ese es el aspecto moral, mi conducta cristiana. Y la segunda es el aspecto doctrinal. ¿Por qué? Porque la segunda, estoy negando la deidad de Jesucristo. Ahora, el autor sagrado hace ver claramente que es imposible un genuino amor a Dios sin un amor igualmente genuino a nuestros hermanos. Y viene a decir lo siguiente: cualquiera puede decir que ama a Dios, pero ¿cómo lo prueba? Puesto que a Dios no se le ve. Ni él ni nadie puede demostrar tangiblemente lo que se le hace a un Dios invisible. En cambio, al hermano y a la hermana no solo se les puede ver, sino que se les ve realmente. Y ahí es donde se puede mostrar con hechos el amor a una persona. Ahí es donde no cabe ilusión ni engaño. Y así como es más fácil mostrar amor a un amigo que se ve que a uno que no se ve, claro, es más fácil, ¿no? Así también es más fácil cumplir con el amor al prójimo que con el amor a Dios. Por otra parte, el amor genuino, que es el amor ágape, proviene de Dios y es Dios mismo en nosotros. Por tanto, es imposible amar genuinamente a Dios sin amar al Hijo de Dios. El que no ama a su hermano no puede amar a Dios, en virtud de una ley establecida por el mismo Dios. No se trata, pues, de una imposibilidad psicológica del alma del creyente, sino de una imposibilidad física que brota de la naturaleza del amor, de la caridad. Y esta caridad, este amor, está relacionado a dos objetos, podríamos decir: a Dios y al prójimo. Y están tan indisolublemente unidos que el uno no puede excluir al otro. Así que no se trata de una necesidad psicológica, sino que algo que brota naturalmente de la naturaleza del amor ágape, que es el amor de Dios. Y Juan añade: y este mandamiento tenemos de parte de Él, que quien ame a Dios, ame también a su hermano. Y bueno será recordar que los mandamientos de Dios no son fruto del capricho, del arbitrio, sino que están siempre en consonancia con el bien mayor de las personas a las que van dirigidos. Por lo tanto, Dios, que quiere nuestro bien, lo deja muy claro. Es imposible decir que amo a Dios si no amo a mis hermanos. Vamos a responder esta preguntita aquí, que ¿es posible amar a Dios y al mismo tiempo odiar a alguien? Básicamente, no. Luego tenemos Mateo 5, 23 y al 26. En esta cita bíblica, Jesús dice: si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar, anda, reconcíliate primero con tu hermano, entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez, el juez al alguacil, y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Así que si ha ofendido a alguien
y no ha buscado la reconciliación, ¿es posible mantener tu comunión con Dios? Pues la respuesta vuelve a ser negativa. Lo deja muy claro el Señor. ¿Es válida su ofrenda, adoración o servicio a Dios si no está reconciliado con su hermano? Y otra vez la respuesta es no, no vale. ¿Por qué? Bueno, porque primero hay que arreglar con el hermano. Cualquier ruptura de relaciones puede afectar nuestra relación con Dios. Si tenemos un problema con un amigo, debemos resolverlo lo antes posible. Somos hipócritas si manifestamos tener buenas relaciones con Dios mientras no la tenemos con otra persona. Nuestras relaciones con los demás reflejan nuestra relación con Dios. Hemos citado ya a 1 de Juan 4:20, que es el texto de la pregunta anterior. Yo amo a Dios, si alguno dice amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Quinto lugar, según el verso 25, ¿por qué es urgente buscar reconciliarse con su adversario? Bueno, para no tener que tratar el asunto ante un juez y ser condenado. Eso es lo que dice el Señor Jesús. Arregla antes con tu hermano. O sea, que este te lleve al juez y el juez al alguacil y este te meta en la cárcel. ¿Qué pasaba? En los días de Jesús, si alguien no podía pagar sus deudas, iba a la cárcel hasta que la deuda fuera saldada. A menos que alguien pagara la deuda, el prisionero podía hasta morir preso. Es un consejo sabio resolver nuestras diferencias con nuestros enemigos antes de que su cólera cause más problemas. En Proverbios capítulo 25, versículos 8 al 10 dice: no entres apresuradamente en pleito, no sea que no sepas qué hacer al fin, y después que tu prójimo te haya avergonzado, trata tu causa con tu compañero. No descubras el secreto a otro, no sea que te deshonre el que lo hiere y tu infamia no pueda repararse. Nuestros desacuerdos pudieran no llevarnos hasta el tribunal, pero aún los conflictos pequeños se solucionan más fácilmente si tratamos de arreglarlos de inmediato. En un sentido amplio, estos versículos nos aconsejan arreglarnos con nuestro prójimo antes de tener que presentarnos delante de Dios. Aunque las disputas no siempre llegan al extremo de una acusación penal, ¿cree usted que es urgente arreglar cada disputa lo antes posible? Hombre, ese es el consejo. Hoy en día no vamos a la cárcel por tener un problema, a no ser que hayamos cometido una estafa o un delito, ¿no? Pero bueno, entendemos que no llegamos a esa seriedad de castigo que había en la época de Jesús. Aún así, es importante que arreglemos las cosas pronto. ¿Por qué? Porque podemos evitar una condena mayor y sufrir consecuencias mucho más graves que afectan mi vida y la de otros. Cuando el apóstol que escribe a los hebreos, iba a decir Pablo, pero no sabemos quién fue, nos habla de la raíz de amargura, nos dice que tengamos cuidado, porque por ella muchos son contaminados. Y tristemente, los conflictos que ocurren en las iglesias, que ocurren en las familias, que ocurren en los matrimonios, hieren, afectan y tienen graves consecuencias, no solo en la vida de los que están involucrados directamente, sino también en la vida de las familias, de los hijos, de los cuñados, de los primos. Y qué triste es cuando hay familias enfrentadas, personas que no se hablan entre sí, que
tienen recuerdos amargos los unos de los otros. Según el verso 22, al provocar a otro a ira, estoy exponiendo al otro a juicio. No buscar reconciliación no solo nos afecta a nosotros, afecta también a nuestro adversario. Y el verso 23 dice, tu hermano tiene algo contra ti. Eso significa que yo he hecho algo que ofendió a mi hermano. Un paso clave para buscar la reconciliación es ir hasta el hermano y ofrecerle disculpas. Si tenéis algo contra alguien, pronto se arregla. Basta con perdonar. Basta con perdonar. Asumir el daño, aceptar las consecuencias y dejar el problema de lado. Pero si el mal ha comenzado de mi lado, de modo que mi hermano tiene algo contra mí, debo reconciliarme con mi hermano antes de presentar la ofrenda ante el altar, es decir, antes de acercarme solemnemente a Dios. Siempre que nos dispongamos a efectuar cualquier acto espiritual, religioso, bien nos irá con tomar de ello ocasión para reflexionar seriamente y examinar nuestro corazón, pues estos actos no son aceptables a Dios si están afectados por la ira, si los llevo a cabo mientras estoy enojado. Las oraciones pronunciadas en ira están escritas con hiel. El amor es mucho mejor, dice la Biblia, que todos los holocaustos y sacrificios, tanto que Dios se contenta con esperar para la ofrenda y no con que se le presente mientras somos culpables de odio y estemos metidos en una pelea. Pero aun cuando estemos dispuestos para la comunión con Dios a causa de alguna continua reyerta o pelea con un hermano, esto no puede servirnos de excusa para omitir o descuidar mi deber. Muchos dan como excusa o razón de no venir a la iglesia o a la mesa del Señor el que no se llevan bien con algún hermano. ¿Y de quién es la culpa? Un pecado no excusa al otro, sino que lo multiplica por dos. Así que la falta de caridad no puede significar la falta de piedad. Por tanto, no debemos permitir, dice Efesios 4:26, que se ponga el sol sobre nuestro enojo. Nunca. Porque deberíamos ir a la oración antes de ir a dormir. Y si vas a ir a orar y tienes algo contra tu hermano, o sabes que tu hermano tiene algo contra ti, debes arreglarlo. 7. ¿Por qué cree usted que a la gente le cuesta ir a pedirle perdón a otro? Bueno, aquí teníamos unas flechitas que me olvidé de poner. Pero ya hemos considerado estos dos puntos. ¿Por qué cree usted que a la gente le cuesta ir a pedirle perdón a otro? Bueno, yo he puesto esta respuesta porque somos orgullosos y nos cuesta reconocer nuestros errores. Nos cuesta. No es fácil pedir perdón, humillarse, reconocer que hemos metido la pata, que hemos dicho algo inadecuado, que hemos tenido una actitud incorrecta, que mis palabras fueron como golpes de espada, dice la Biblia, y he hecho daño y he clavado dardos en el corazón de otra persona. ¿Cómo pedir el perdón? A veces las palabras no bastan. Hay ocasiones cuando es necesaria una restitución para reparar un daño hecho a otro. Leía en una ocasión de una persona que había rozado su coche con el coche de otra persona. Le había hecho daño. El otro estaba aparcado y él
al mover su coche, le dio un golpe. Claro, cuando pasó junto al dueño del coche dañado, le dijo, mira, perdona, le di un golpe a tu coche, espero que no te moleste. Hasta otro día, ya nos volvemos a ver. ¿Eso es pedir perdón? No. Ahí el que dañó el coche tiene que sacar los papeles del seguro y tienen que hacer un parte y tiene que responder a la responsabilidad que tiene de haber dañado el coche de la otra. No basta con decir lo siento, perdóname. Hay una restitución que hacer. Y si no tiene seguro, pues le dice, bueno, mira, lleva el coche al taller y repáralo y me pasas la factura que yo voy a pagar la reparación. Es lo que corresponde. Por lo tanto, hay que tomar el ejemplo que tenemos en Saqueo. Era un cobrador de impuestos, un hombre corrupto que había robado mucho. ¿Y qué es lo que se comprometió a hacer el día de su conversión? Pues dijo, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Es decir, si le defraudé 100, le devolveré 400. ¿Vale? Por 4. Así que ahí tenemos un ejemplo verdaderamente extraordinario de alguien que ha defraudado y entonces reintegra lo que él había robado. En el tiempo del Antiguo Testamento era un requisito compensar el daño hecho y agregar una multa del 20%. Eso está en Números 5:7. Números capítulo 5, verso 7, aquella persona confesará el pecado que cometió y compensará enteramente el daño y añadirá sobre ello la quinta parte y lo dará a aquel contra quien pecó. Así que el 20% del daño había que entregarlo a la hora de confesar. Hoy, claro, no vivimos bajo esa ley, pero el principio de restitución es válido incluso para nuestros días. Muy bien, la lección de hoy es un poquito más cortita de lo habitual, pero vamos a repasar el cuadro que tenemos aquí. El proceso de pedir perdón a otros tiene varios pasos. Primero, prepararse para la reconciliación, que nos dice, admita su propia falta, sea honesto, reconozca que ha ofendido al otro. Segundo, una vez que reconozca su falta, pida a Dios que lo perdone. Tercero, si el otro también es culpable de haberlo ofendido, ¿usted lo ha perdonado? Porque a veces surgen discusiones y se nos va de las manos, ¿no? No solo lo que digo, sino lo que me dicen. Y ahí se arman los conflictos y se vuelve la cosa más difícil de solucionar. Ambos a veces tienen que pedir perdón. Busca el lugar y el tiempo apropiado para hablar con la persona ofendida. A veces pedimos perdón de una manera ligera, inadecuada, en presencia de personas que en realidad ni saben lo que ha pasado, y no debemos actuar de esa manera tampoco. Hay que buscar el lugar y el tiempo para confesar. Al hablar con la persona ofendida, se debe hablar personalmente, cara a cara y a solas con la persona, excepto en casos de actos de inmoralidad o abuso sexual. En estos casos, un consejero, su pastor, debe estar presente, ¿vale? A ver si ha habido cosas ya mucho más graves, más serias, pues requiere la presencia de alguien que intervenga y que respalde el arrepentimiento y también la confesión. Piense bien las palabras que usa al ofrecer disculpas. Hay que admitir que estaba equivocado. Use palabras como equivocado, mal hecho. O sea, no trate su culpa con ligereza. Yo he estado en ocasiones donde personas dijeron voy a pedir perdón, pero a la hora de pedir perdón minimizaron el daño, minimizaron la ofensa,
disimularon un poco y que le quisieron quitar leña al fuego, como quien dice, y eso no puede ser. Yo tengo que admitir claramente lo que hice y no buscar justificaciones. A veces queremos confesar, pero nos justificamos, ¿no? Bueno, es que ese día había dormido mal, me dolía mucho la cabeza, había tenido problemas en el trabajo. No, 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 no hay excusa. Si hiciste algo mal, lo confiesas, pides perdón y ya está. No busques minimizar ni encontrar chivos expiatorios. Afronta la responsabilidad que tienes. Sea humilde, no trata de excusar sus acciones o echar la culpa a otros o defenderse. Admita su responsabilidad aun cuando el otro es culpable también. Tampoco tiene que entrar en demasiado detalle, pero sí hay que dejar claro cuál es la falta que está confesando. Termine su confesión con la pregunta directa. ¿Me podría perdonar, por favor? Esa es la pregunta clara, concreta y directa. No escriba una carta excepto en el caso de que no haya ninguna otra manera de comunicarse. Es fácil malinterpretar una carta. Además, una carta puede ser leída por terceros que no tienen nada que ver con el asunto. Ojo con lo que se escribe, ¿vale? Porque a veces las cosas escritas se malinterpretan y además quedan luego registradas. Cuando sea necesario, haga restitución para reparar el daño. Claro, a lo mejor hay una situación y si no me perdona, bueno, si la otra persona rehúsa perdonarlo, entregue su caso a Dios y deje todo en sus manos. Al cumplir con su parte, usted está libre, aunque el otro siga resentido. Por eso Romanos 12:18 dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Y claro, tristemente, no siempre la confesión y el pedir perdón va a ser la solución del conflicto, porque eso requiere que la otra persona esté dispuesta a perdonar. A lo mejor la otra persona no me quiere perdonar. No siempre el pedir perdón va a conseguir que se restituya la relación, que se recomponga. Hay ocasiones donde las amistades van a quedar estropeadas, ya no va a haber la confianza que había antes de que se produjera esa situación de ofendimiento, y entonces hay que volver a construir y ambos tienen que estar dispuestos para eso, pero a veces no siempre desde las dos partes están dispuestas. Por lo tanto, no todo depende de nosotros. En lo que dependa de vosotros, estad en paz. Es decir, yo tengo que estar tranquilo de haber confesado, de haber reconocido mi error, de pedir perdón claramente y de estar dispuesto también a perdonar. Ahora, la actitud de la otra persona determinará si luego esa relación se puede reconstruir, si se puede dejar en el olvido el daño causado o si se va a producir un distanciamiento necesario e incluso sanador a veces, porque realmente la distancia en ese sentido a veces es necesaria para encontrar una sanidad completa. Así que la pregunta final es, ¿qué decide? ¿Está dispuesto a ir a pedirle perdón a los que usted ha ofendido? Pues esa es una respuesta que cada uno tenéis que dar, porque es completamente voluntaria. Los falsos o verdaderos del comienzo de la lección es, ¿se puede amar a Dios al mismo tiempo que se odia a un enemigo? Pues no, la Biblia dice que no, que nosotros no podemos estar guardando rencor ni odiando
a las personas. Es importante pedir perdón por una ofensa cometida, aun cuando el otro no está dispuesto a pedirme perdón. Sí, esta es una declaración verdadera. ¿Se debe buscar la reconciliación verbalmente y cara a cara? Pues claro que sí, es lo que acabamos de expresar. Creo que no hay punto para discutir ninguna de estas declaraciones. Bien, tenemos aquí unas pequeñas tareas para pensar. ¿Cómo contesta los que dicen lo siguiente? Yo estoy dispuesto a pedirle que me perdone siempre y cuando él lo haga también. Hombre, esto es un problema, ¿eh? Porque yo tengo que estar dispuesto a pedir perdón. Si yo he ofendido, tengo que pedir perdón, aunque el otro también me haya ofendido. No me importa. Si él me ha ofendido y no me quiere pedir perdón, es su problema. Yo le pido perdón si yo también le ofendí y además perdono porque quiero quedar libre. Si él no me pide perdón ni reconoce, es su problema. El Señor se hará cargo de él. Pero yo tengo que entregar los derechos y dejarlo que sea Dios el que se haga cargo de la situación. Es mejor no ofrecerle disculpas porque después él podría usar mi confesión contra mí. Obviamente que este es un argumento que podemos usar a veces, pero que a todas luces no nos excusa de tener que asumir la responsabilidad que tenemos. Si pido perdón, solo se burlará de mí. Bueno, es su problema, ¿no? Es decir, si él se burla, allá él tendrá que dar cuenta a Dios. Luego tenemos, le pedí perdón, pero no me perdona, entonces, ¿para qué sirvió? No estamos en lo mismo. No, sí sirvió. Tú has quedado completamente libre y tú puedes ir ante el altar y puedes hablar con Dios y puedes mantener una relación con Dios íntima y personal sin ninguna sombra de sospecha, de duda, de raíz de amargura, de nada que esté impidiendo ese fluir de una comunión íntima y personal con el Señor. Así que claro que sirve. Para usted, ¿qué significa reconciliarse con su hermano? ¿Vale? Así que como veis, tenéis aquí un buen trabajito para realizar. Las respuestas son breves, no deben llevar mucho tiempo, pero cada uno deberá expresar aquí qué significa. ¿Tiene usted necesidad de reconciliarse con alguien? ¿Con quién? Y aquí nos dan varias opciones. El cónyuge, hijos, padres, vecinos, compañeros y otras personas, incluso podemos apuntarlas si no entran en alguna de estas categorías. ¿Qué haría hoy para acercarse a estas personas? Esa es una pregunta interesante. A ver qué paso voy a dar para acercarme a esta persona a la que debería pedirle perdón. Así que hermanos, llegamos así al final. Ya os decía que esta es una lección un poquito más corta. La clase 9 del próximo viernes es también una clase súper interesante y casi el doble de larga que esta, llamados a la santidad. Va a ser muy hermosa esta clase, así que espero contar con la presencia de todos vosotros.